Bueno, la charla de hoy va a ser sobre entrelazado, qubits y comunicación, es decir, la tecnología cuántica como nuevo paradigma en el mundo de la informática y la revolución que conlleva a ello. Previamente a esto vamos a hablar sobre lo que dijo Feynman en la década de los 60, que dijo: nadie entiende la mecánica cuántica, las paradojas de la cuántica aparecen solo cuando tratamos de imaginar un sistema clásico que lleva a cabo idénticas acciones sobre el ambiente exterior que un sistema cuántico. Pero ninguna de estas acciones es contraria a los principios de la física clásica. Es decir, lo que voy a tratar de hacer es tratar de evitar hacer alguna analogía con algún sistema clásico para poder entender el nuevo paradigma en toda su completitud. Entonces vamos a empezar primero con qué es el entrelazamiento, la clave de la mecánica cuántica, y brevemente lo haré en una descripción lo más abstracta posible, sin que sea compleja de entender. Objetos cuánticos. Un objeto cuántico, para no confundirlo con que sea una pelotita, porque de hablar de partículas, siempre para mí en el idioma español significa una pelotita, y la pelotita es un objeto clásico. Objeto cuántico será algo en la cual, por nuestro caso, tendrá distintos colores, pero todos esos colores los llamaremos estados del objeto cuántico, pero todos representan al mismo ente. Ese objeto cuántico lo puedo mandar a un dispositivo que va a saber si la afirmación X es una afirmación o proposición lógica. O sea, yo tengo una entrada, va a verificar la proposición lógica y si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, si X es una entrada amarilla, va a ser verdadera y saldrá por acá. En cambio, si X es una entrada roja, saldrá por este lado. Entonces la afirmación X es una entrada amarilla y si el estado es rojo, será falsa. Y saldrá por este lado. O sea, X es un dispositivo que califica el estado de la partícula del objeto cuántico. Entonces, yo tengo un objeto entrante y entonces voy a decir, X es un objeto amarillo, entonces va a salir por este lado, que para simplificarlo lo voy a colocar con esta representación como un +1. Si llega a ser X un objeto amarillo y me da falso, evidentemente va a ser un objeto rojo y va a salir por este lado. Que lo voy a extraer con esta representación que generalmente se la conoce como representación de Dirac de objetos cuánticos. Entonces, supongamos que tengo un objeto violeta, en la cual tiene 9 sobre 25 probabilidades de ser amarillo y 16 sobre 25 de ser rojo. O sea, este es mi objeto cuántico violeta, cual lo voy a llamar phi, el cual tiene estas probabilidades de ser amarillo como esta de ser rojo. La forma de representarlo en mecánica cuántica es esta, de tal manera que verifique esta condición de normalización. Entonces, cuando ingresa a mi compuerta, o sea, de alguna manera a mi dispositivo lógico, va a haber 36 de cada 100 que va a ser amarillo, 64 de cada 100 que va a ser rojo. Hay algo importante que cuando uno mide, perturba su estado anterior. Por lo tanto, es cuando yo mido este estado en el cual yo no conozco cuál es, si es amarillo o rojo, pero tengo lo que se llama una probabilidad a priori de su valor, se destruye. Este es lo que sería como un objeto cuántico. Este es el objeto cuántico violeta. A su vez, supongamos que tengo otro tipo de característica que tiene el objeto cuántico violeta. Otro medidor, otro dispositivo lógico compatible con otra propiedad que no guarda relación con la X. Por ejemplo, cuando viene el objeto acá y sale por acá, sale un cuadrado naranja, que lo voy a simplificar también con otro +1, con la misma representación de Dirac. Mi objeto violeta hace la compuerta ahí y sale con un cuadrado verde oliva, que lo voy a representar con un -1. Entonces,
Entonces, en resumidas cuentas, voy a proponer 4 operadores, que las compuertas las voy a llamar operadores. Un operador R que solo va a afectar a los cuadrados, que si el cuadrado es naranja va a salir por acá y va a tener un +1. Si es verde oliva va a tener un -1. Si es un cuadrado, si llega a aparecer acá un círculo, tanto sea amarillo como rojo, no será afectado. Lo mismo acá, si entra un cuadrado, no será afectado por estos operadores. Estos operadores solamente ven los círculos y estos solamente van a calificar los cuadrados. Lo mismo acá, amarillo va a ser +1, rojo va a ser -1. Entonces, cuando yo tengo lo que se conoce como un estado compuesto, o lo que se conoce como en la jerga como un producto de Kronecker de 2 estados compatibles, esto es el producto de Kronecker de 2 estados compatibles, a este estado compatible lo voy a llamar de esta forma, +1, +1, y a este estado compatible lo voy a llamar, por ejemplo, -1, +1. A este de esta forma y este de esta otra. Lo interesante es que no son conmutativos, o sea, este estado no es lo mismo que este estado. Es lo que se conoce como una álgebra no conmutativa. Entonces, vamos a elaborar un experimento mental con la vernácula argentina. Lo voy a llamar Alice, Bob y Charlie. Voy a llamar, tengo el Kevin, el Jonathan y la Jessica. La Jessica emite 2 estados violeta. Haga el Kevin y al Jonathan. En la visión clásica, estos 2 estados violeta, de alguna manera, fueron determinados a partir del momento de ser creados, o sea, por antelación. Y en ningún momento dado estos estados se pueden comunicar entre sí una vez que la Jessica los envió al Kevin o al Jonathan. Cada uno de ellos tiene los operadores Q, R y S, y el otro Jonathan tiene el operador S y T. Al finalizar el experimento, arman una tabla, ¿no?, de las posibles situaciones que pueden llegar a ocurrir, y fíjense que todos, bueno, en el caso extremo de este, le da siempre un valor 2, en este caso que yo tengo en particular. Si uno lo tomara desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, dice que la esperanza matemática de esta variable aleatoria que tengo acá definida es menor o igual que 2. Esto fue demostrado por el teorema de Bell en el año 69. Es decir, que si se ponen ya, es decir, que están determinados a partir del momento de la creación y esa determinación no puede cambiar en ningún momento dado, la esperanza matemática tiene que dar este valor de esta situación de ensayo. Esto se conoce como la desigualdad de Bell. Esta desigualdad de Bell está coherente con el concepto de Einstein que proponía de localidad, es decir, según Einstein, la realidad de la física o la realidad de algo tiene que ser una teoría que dé proporcionalmente a la realidad y debe ser local, es decir, que debe ocurrir esto. O sea, que esta proporción es equivalente a decir que las interacciones son locales en el sentido que solo hay un acuerdo cuando están juntas. En el año 82, Aspect hizo un experimento para ver si se podía violar la desigualdad de Bell, en la cual envió envió estados raros o estados que se llaman entrelazados, que es este estado verde que tengo acá. Ese estado entrelazado será escrito por esta forma que después le veremos más adelante. Estos estados entrelazados son sumas, fíjense, de sumas de Kronecker, sumas muy particulares que después comentaré más adelante. Cuando este estado entrelazado, por ejemplo, lo hago evaluar en cada uno, por ejemplo, el operador QS, me va a dar 0, 2 o -2. Entonces, cuando evalúo, o 0, dependiendo de cada situación. Entonces, porque estos ahora pasan a ser evaluadores cuánticos, así que los puede evaluar simultáneamente. Entonces, cuando él evalúa la esperanza matemática
de esto, experimentalmente, encuentra que no da menor que 2, sino que da menor o igual que 4. Y sí que hay situaciones en las cuales clásicamente no puede ocurrir si se hubiesen puesto de acuerdo. Es decir, que en algún momento dado, en el trayecto, a partir del momento de la medición, cambiaron su estado. Uno cambió su estado. Se puso en desacuerdo. Eso fue medido en el año 1982 y se lo conoce como los experimentos de Aspect. Es decir, ¿qué es un estado entrelazado? La propiedad cuántica de entrelazamiento o Fernhunt en alemán es una propiedad de algunos estados cuánticos que fue señalada por primera vez por Rödinger en 1935. La función de onda de dos partículas que se han separado después de estar entrelazados no puede expresarse posteriormente como funciones de ondas separadas, es decir, que no puede ser expresado por lo que sería producto de Kronecker de funciones de ondas separadas. Es decir, como dice, el mejor conocimiento de un todo no incluye el mejor conocimiento de sus partes. El entrelazamiento cuántico es la base justamente de la teletransportación cuántica. El entrelazamiento cuántico es responsable de algunas propiedades más llamativas de la mecánica cuántica, contradictorias con la teoría de las variables ocultas deterministas locales, y es la base de la teletransportación cuántica. Este experimento fue de vuelta comprobado con un sistema de 3 estados entrelazados en el año 89, que se lo llamó el experimento GHZ. Acá está la publicación en la cual se hizo experimentalmente, y este experimento también se lo puede simular si uno usa la computadora cuántica de IBM, con compuertas lógicas cuánticas, con un sistema donde ahora está entrelazado en la suma de 4 estados, como vemos acá. Esto es un estado de una manera entrelazado, para simular lo que aparece ahí de las 3 compuertas. El experimento GHZ. Este sería el estado de Bell en cuestión, para 3 canales. Actualmente la computadora, esto es algo que yo jugué en su momento cuando este era gratuito y lo pude conseguir. Esto está sacado de que cuando podía acceder a mi cuenta gratuita en hacer los ensayos de esto. Ahora la computadora cuántica que hace un pago en dólares, con lo cual es oneroso para estos docentes. ¿Qué importancia la cuántica? Acá podemos ver lo que es la cuántica de Google. La primera computadora cuántica fue vendida por la empresa Dewey a la Lockheed Martin por $10 millones. Actualmente IBM está iniciando un nuevo proyecto, el cual permite una computadora de 50 qubits para investigación y otra de 20 qubits para comercializar. O sea, ya en 2011 ya había computadoras cuánticas con una arquitectura que se llamaba mixta. Para que demos cuenta del poder que tiene una computadora cuántica, 30 qubits son 10 teraflops de computadora clásica. ¿Qué es un qubit? Un qubit es esto. Un qubit es de alguna manera un estado cuántico en la cual tiene de alguna manera probabilidades de ocurrencia a priori de dos estados cuánticos que en su representación vectorial son ortogonales entre sí. La condición es que estén estos coeficientes normalizados. Un qubit no es ni un 0 ni un 1. Es un objeto cuántico que lo llamaremos de una forma de representar un qubit. Y esto es un bit clásico. Un bit clásico o es 1 o 0. Un qubit no tiene un estado definido, o sea que el principio del tercero excluido no vale para los qubits. La forma de trabajar los qubits en computación cuántica es por medio del uso de la esfera de Bloch. Es un objeto geométrico, la esfera de Bloch, que me permite representar qubits. En el caso, por ejemplo, acá tengo el estado puro 1 y el estado puro 0.
En el caso de que tengo esta combinación lineal que tiene la misma probabilidad de ser un 1 o un 0, se lo llama cat state o estado gato. Esto es por analogía, una metáfora al experimento mental o Knacken Experiment del gato de Schrödinger. Uno tiene 50 pruebas de que el gato estuviera vivo o muerto. Algo muy importante que tiene y que lamentablemente es una limitación de la computación cuántica es que uno no puede clonar estados. El No Clone State Theorem fue formulado en 1982 y es que uno no puede clonar estados cuánticos. Si yo tengo un estado cuántico, no lo puedo duplicar. ¿No lo puedo duplicar a qué? ¿Por qué? Porque eso involucraría que el operador que lo hace, porque toda situación sobre estado cuántico, uno trabaja con operadores, porque las compuertas cuánticas son operadores ahora, de ahora en más, operadores en un espacio que se llama espacio de Hilbert. Entonces, no existe una operación unitaria que me permita clonar estados clásicos. ¿Por qué pido operaciones unitarias? Porque la operación unitaria involucra algo que se llama la conservación de la energía. Y la conservación de la energía involucra también la conservación de la información. Si yo rompo ese axioma de la computadora cuántica, estoy corriendo riesgo de que la información esté alterada. Y es lo que yo no quiero. Por eso, el nuevo paradigma de la computación cuántica es que yo no puedo, este operador que es de la computación clásica, está prohibido en computación cuántica. Entonces lo que uno hace es, o sea, dicho, esto está prohibido. Entonces lo que uno hace es siempre transponer estados, o sea, teletransportar estados. Nunca los copia. O sea, el estado de un lugar, el contenido de la memoria de la variable B se teletransporta al contenido de la variable A, pero en la variable B quedó el contenido vacío. No sé más qué hay en la variable B. No es una copia, es una teletransportación. Bueno, las compuertas cuánticas se pueden dividir en compuertas cuánticas de 1 bit, 2 bits y 3 bits. Las compuertas cuánticas de 1 bit son las de Habermas, una NOT clásica, Pauli, del representativo clásico, hace un estático, porque tengo como muy bien dice, es un qubit de mismo qubit. Alice, que en Tarot y una de Hadamard, estos dos canales, este estado que está acá, debe porque si vos lo llegas a medir, lo destruye, lo conserva, hasta que le llega por un canal clásico las dos mediciones de Alicia. Cuando envía vos no sabes qué representa esto, porque por más que hubiera un tipo acá en el medio, un man and Midley, intentara leerlo, no entendería qué representa, porque
primero hay que procesarlo. Y el único que tiene un estado idéntico, un estado entrelazado idéntico al de Bob, es Alicia. Y Alicia lo destruyó. Entonces, cuando llega acá, le envía por el canal clásico los dos valores, los procesa con lo que se llaman las compuertas de Pauli, la compuerta X y la compuerta Z, y reproduce el estado que tenía Alicia, que desconocía. Entonces ahora el Kevin puede o sostener este estado o puede medirlo para saber qué tenía Alicia, pero al hacerlo destruye. Esto es una forma, es decir, que mientras no lo destruye, Alicia, destruye, la Jessica le compartió la memoria al Kevin. O le compartió el estado, le compartió el contenido. Pongámoslo, Alicia y Kevin son variables. Acá está de alguna manera una demostración de que efectivamente lo que uno dice es correcto. Esto lo dejo para aquellas personas que pueden llegar a tener un conocimiento de mecánica cuántica y que pueden verlo perfectamente cuando vean la descripción en YouTube. La teletransportación de estados está siendo muy, digamos así, aplicado actualmente. Por ejemplo, en las comunicaciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de comunicaciones que yo puedo hacer por el hecho del paralelaje de los qubits es del orden de los exabytes. O sea, una brutalidad respecto a lo que ahora estamos trabajando. Además de ser mucho más confiable ante los ataques de Men at Midnight. Y de ser prácticamente, es decir, difíciles de romper. Porque no es como un encriptado simétrico. Que ese sí lo puedo romper trabajando. Acá no se puede romper. Bueno, en septiembre de 2017 se completó la creación de una comunicación entre Beijing y Shanghái. Fueron 2.000 kilómetros de fibra óptica porque los estados cuánticos se los comunica por fibra óptica porque son estados del fotón. No son electrones, cosas. Un fotón es, de alguna manera, un objeto cuántico a temperatura ambiente. Con electrones, protones y todo eso, requiero bajas temperaturas para trabajar. Otra aplicación del qubit es la arquitectura del computador cuántico. Un computador cuántico es una computadora, es una arquitectura. ¿Qué es un computador cuántico? Utiliza la misma arquitectura que la del computador clásico de von Neumann, pero de una forma modificada de acuerdo a las compuertas cuánticas que uno está usando. Todo esto se ejecuta en lo que se llama quantum arithmetic, una unidad aritmética lógica cuántica. Me olvidaba decir de que esto en el futuro lo vamos a conocer como la quantum net. No solo la internet, sino la quantum net dentro de 10 años. Así que ya va a haber que acostumbrarse al nuevo paradigma y va a haber que estudiar, por más que a muchos de ustedes lean la mente, algo de física para entender todo esto. Esta es la arquitectura de la computadora cuántica en cuestión. Cómo está armada, cómo es la forma. Ya modernamente, tanto Google como IBM, como otras empresas, tienen bibliotecas generalmente programadas en Python o en C++, que permite la programación de computadoras cuánticas. Estas bibliotecas son la CIRC, que es una biblioteca de software de Python para escribir, manipular y optimizar circuitos cuánticos. La OpenFermion, que se usa en la química cuántica, y la Qiskit, que es un software development kit de código abierto para trabajar con computadoras cuánticas a nivel de pulsos, circuitos y módulos y aplicaciones. Acá les pongo un ejemplo de un programa que yo hice, que está en la página del CIRC, que uno lo puede ensayar para poder ensayar una red cuadrada, una NOT, que es una computadora, que es una compuerta de Hadamard. Con esto un poco, digamos, termino la charla de hoy. Creo que esta es una muestra corta, por el tiempo, del nuevo paradigma.